Kaixo egunon, ni Beñat Zuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Antes de empezar te comento la razón de la existencia de este podcast y cómo va a funcionar. En otoño del 2016 creé un canal de YouTube llamado Euskara Satorra. En los últimos años he subido más de 100 vídeos al canal, todos ellos relacionados con el aprendizaje del euskera. En su día creé el canal, digamos de casualidad. Esta vez es una cosa más meditada y algo que me apetecía desde hacía tiempo. Esto no quiere decir que vaya a dejar el canal principal de YouTube, pero por ahora centraré los esfuerzos en este podcast. Si conoces el canal, ya sabrás que no tengo estudios ni de filología ni soy lingüista, así que puede que meta la pata alguna vez. Aquí estamos para aprender. La dinámica del canal será esta. Mi intención es crear una serie de audios para acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello me aprovecharé del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguiré tanto el guión como los ejercicios ahí propuestos. Es por ello por lo que os animo a daros de alta en el curso. Es gratuito y lo podéis seguir online. Te dejo el link en la descripción. El idioma en el que se dan las explicaciones será en castellano, y a medida que avancen los niveles ya iré metiendo cada vez más euskera. Por último, comentaros que tanto el canal de YouTube como este podcast son iniciativas totalmente personales y no tienen respaldo de ningún tipo. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. Hoy vamos a empezar con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques y lo que podrás escuchar en este audio es parte del primero de los bloques. Hoy hablaremos del alfabeto, la pronunciación de distintas letras y el acento en el euskera. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Vagoas! Bueno, empezamos con el alfabeto. Este es el alfabeto del euskera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, V bikoitza, Ixa, Y eta Z. Comentaros que C, Q, V, W, E, Y no son letras del alfabeto del euskera. Son letras que solo se utilizan con nombres de otras lenguas. Seguimos con la pronunciación de S, TS, Z, TZ y X, TX. El modo de articulación en euskera de los sonidos S, Z y X es parecido al de la S castellana. En cambio, el modo de articulación de los sonidos TS, TZ y TX es parecido al de la ch castellana. Por otro lado, para producir los sonidos S y TS hay que colocar la punta de la lengua en el paladar. En cambio, para crear los sonidos de Z y TZ hay que colocar la punta de la lengua en la base de los dientes superiores. Por último, los sonidos X y TX se producen colocando el cuerpo de la lengua en el paladar. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo se dice tío en euskera? Se dice osaba, con una S. Osaba. ¿Y cómo se dice uva en euskera? Se dice mach. Repito, mach, con una TS. ¿Cómo se dice hombre en euskera? Se dice gizon, con una Z. Gizon. Y ayer se dice atzo, con una TZ. Dulce en euskera se dice goxo. Repito, goxo, con una X. Y casa se dice eche, con una TX. Vamos con la pronunciación de G y J. La G en euskera se debe pronunciar de forma suave, igual que la G de la palabra castellana gota. En euskera, al contrario que en castellano, no se debe poner una U delante de las letras I y E. Por lo tanto, se debe escribir gezur, que es mentira, como G-E-Z-U-R, y gizon, que quiere decir hombre, como G-I-Z-O-N.
En cuanto a la letra J, hay dos pronunciaciones posibles en euskera. Una parecida a la pronunciación de la letra Y de la palabra castellana ayuda y la otra parecida a la pronunciación de la J de la palabra castellana junta. Las dos pronunciaciones son correctas, pero se tiene por mejor la primera, por ser la original del euskera. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo se dice jugar en euskera? Pues se dice jolastu, pero también puedes decirlo jolastu. ¿Y cómo se dice ir, el verbo ir? Pues se dice joan, pero también puedes decir Juan. Seguimos con la pronunciación de la L y la N tras la I. En algunos dialectos del euskera, la L y la N, que van tras una I, se pronuncian elle y eñe respectivamente. Por ejemplo, mutila, que se escribe M-U-T-I-L-A, que es chico, se pronuncia mutilla. Parece como si fuese una elle, aunque se escribe con una L. Irina, que se escribe I-R-I-N-A, que quiere decir harina, se pronuncia iriña, aunque se escriba con una N. Seguimos con la pronunciación de S y TS tras una I. Pasa algo parecido con los sonidos S y TS. En algunos dialectos se tiende a la palatalización de estos sonidos tras I, y en consecuencia se pronuncian X y TX. Por ejemplo, en silencio, en euskera se dice isilik, pero se pronuncia isilik. En euskera mar se dice itxaso, pero se pronuncia itxaso. Seguimos con la pronunciación de la Z final en uniones de palabras. La letra Z sufre numerosas alteraciones. Estas alteraciones tienen lugar sobre todo con la partícula negativa es y con numerosas formas verbales. Z más N igual a N. Te pongo un ejemplo. Es nice, que quiere decir no soy, se pronuncia enais. Repito, es nice, se pronuncia enais. Z más L, que queda como una L. Es litzateke, que quiere decir no sería, se pronuncia elitzateke. Esto es, te comes la Z. Seguimos. Z más H. Es ais, se pronuncia eais. Es ais, que quiere decir no eres de forma coloquial, se pronuncia eais. Z más Z se queda como una TZ. Es Sara, que quiere decir no eres, se pronuncia echara. Repito, es Sara, que quiere decir no eres, se pronuncia echara. Z más D, que queda como una ZT. Es da, que quiere decir no es, se pronuncia está. Es da, se pronuncia está. Z más G, ZK. Es gara, que quiere decir no somos, se pronuncia escara. Repito, es gara, que quiere decir no somos, se pronuncia escara. Seguimos con la Z y la B, que se convierte en una ZP. Es bada, que quiere decir si no es, se pronuncia espada. Repito, es bada, espada. Y acabamos con el acento. En euskera no hay un solo esquema de acentuación. Parece ser que el acento del euskera cambia de unas zonas a otras. Por otro lado, el acento del castellano y el del euskera son muy distintos. El castellano tiene un acento más marcado que el euskera. Pero bueno, por deciros algo, en euskera se tiende a acentuar la segunda sílaba empezando por la izquierda. La última sílaba también se acentúa ligeramente. Y nada más por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción.